en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, nos gusta conocer una parte de la historia de nuestra comunidad, de nuestra tierra. Y hoy vamos a recorrer la historia de una calle, de la calle Sagasta, y lo vamos a hacer de la mano de Bruno Calleja Escalona y de nuestro compañero Rubén Laparra. Hoy retomamos los reportajes a pie y la protagonista va a ser la calle Sagasta. Conoceremos todos los detalles de una de las calles más importantes de la ciudad de Logroño. Y con quién mejor sino que con nuestro historiador favorito, Bruno Calleja Escalona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues una semana más, aquí estamos. Cuéntanos, para introducirle a la gente, qué elementos podríamos encontrar aquí en el inicio de esta calle Sagasta. Sí. Que vemos aquí el espolón, que lo tenemos a nuestra espalda. Eso es. Bueno, pues para introducir, hasta el siglo XIX aquí tendríamos las murallas. Murallas que habían sido recrecidas en varias ocasiones y que en el año 1861 se da por fin la orden de derribarlas para construir más allá de ellas. Sin embargo, aquí tenemos edificios datados desde el siglo XVI, como puede ser el antiguo seminario, que es el lugar que ocupan hoy el reloj, la delegación de gobierno, etc. Y además, tapando, porque en realidad estaba así, la actual calle Sagasta, nos encontraríamos un edificio que se conocía como las Escuelas Viejas, que su propio nombre nos lleva a decir lo que era. Un gran edificio anexo al seminario que en este 1861 el ayuntamiento decide derribarlo para crear una gran calle nueva, cortando todo el trazado medieval de la ciudad. ¿Para qué? Para crear un nuevo acceso que uniría directamente con la estación de ferrocarril. Bueno, Bruno, y ahora mientras vamos bajando en el comienzo de esta calle Sagasta, ¿qué te parece que me cuentes las historias de los relojes que había aquí? Pues sí, pues desde luego estábamos en una importante, digamos, esquina para la relojería, porque claro, este edificio que vemos aquí albergaba la relojería de Lucas Bergerón, que además de vender importantes piezas de relojería, era el representante del famoso relojero Losada, autor del reloj de la Puerta del Sol en nuestra ciudad. Y bueno, en esta esquina decidió colocar un reloj que se mantuvo en uso hasta, pues bien entrado el siglo XX, que le tomara luego el relevo el famoso reloj de Ibercaja, ahora con el tema de la sirena que está tan en boga. Y bueno, pues podríamos considerar desde luego este edificio uno de los primeros que se construyen tras la destrucción de las escuelas viejas. Habríamos avanzado, ahora mismo habríamos superado ya ese edificio. Pero nos encontramos ahora en el actual mercado de abastos, ¿no? Eso es. Aquí estaba la iglesia de San Blas. Eso es, iglesia de San Blas, que en el siglo XIX, cuando hemos hablado del enriquecimiento de las murallas, ya no estaría, porque en el año 1837 se derriba para aprovechar sus piedras y ampliar la muralla, pero que tendríamos aquí la Plaza de la Verdura, que era el antecesor del mercado de abastos. ¿Cómo se accedía aquí? Pues aquí había un estrecho callejón, que era conocido como Callejón de los Abades. Que vamos a adelantar que vamos a hacer un repaso por varios callejones, ¿verdad, Bruno? Eso es, porque claro, el Logroño ha ido creciendo en paralelo al río. Hasta el siglo XIX no hay una calle transversal al río, que es la idea que tiene el ayuntamiento del momento, crear un acceso, hemos dicho que llegaría hasta la estación de ferrocarril, y bueno, pues para hacer eso necesita ir derribando casas y ir ensanchando estos pequeños callejones, porque muchas veces eran casas muy altas y eran lugares que a veces no eran muy salubres. Claro, aquí a la desaparición de la iglesia de San Blas y a la creación de la Plaza de la Verdura crea un hueco grande, pero aún así los callejones, las casas de muy antiguas, hablamos casas desde el siglo XVI, pues siguen todavía en pie, y poco a poco el ayuntamiento en diferentes proyectos va haciéndose con ellas para intentar ir derribándolas y en sus solares ir poco a poco ese Callejón de los Abades ensanchándolo, uniendo lo que será el espolón con la calle Portales, y bueno, pues crear ya una arteria señalable y importante dentro de Logroño. Pues continuamos para ver los siguientes callejones. Eso es.
Hemos superado ya el lugar donde estaría la iglesia de San Blas. ¿Y había algún edificio así de renombre por aquella época? Pues sí, en esta esquina precisamente con la calle Portales nos encontraríamos con la casa de los Ponce de León, un edificio edificado en el siglo XVI que en aquel momento servía de cobijo pues, a varias asociaciones, colectivos tal, y que tuvo sus, digamos, problemas por el derribo. Finalmente el ayuntamiento se hace con él, lo derriba, echa la casa más para atrás, pero mantiene el callejón de entrada al jardín, que es el actual almacén del servicio de limpieza que utiliza para guardar sus utensilios. Y el proyecto gustó, ¿no? Y se continuó, la ciudad continuó creciendo de esta forma. Eso es. Pues hemos visto, bueno, el proyecto había llegado hasta acá de Portales. Pero la gente dice, bueno, pues no nos desagrada, pues tenemos un lugar amplio, podemos pasar y, pues bueno, hay que continuarlo. Se encontraron aquí con el callejón de Cerrajerías, pues que era eso, un callejón con casas viejas tal cual, y bueno, diferentes problemáticas como siempre de ir haciéndose con ellas tal. Una vez que ya el ayuntamiento se ha hecho con ellas, hacen la alineación, las derriban y abren hasta la calle Mayor. Y ya pues hemos visto que ya hemos avanzado bastante en esa brecha en el plano de Logroño. Pues vamos hasta la calle Mayor. Continuamos. Como comentábamos, Bruno, por aquí pasa la calle Mayor. Eso es, pues nos encontramos que en esta ampliación ya hemos roto la segunda de las calles importantes. Aquí nos dice la documentación que desaparecen varias casas. Y bueno, en un momento el proyecto queda aquí. ¿Qué pasa? Llegamos al año 1880. El 1 de septiembre hay un accidente en el río Ebro en el que mueren 90 soldados. Está Praxedes Mateo Sagasta, presidente de gobierno. Ha ocurrido en su tierra un golpe duro y bajo. Entonces, rápidamente necesitamos rehacer un acceso, porque el puente de piedra tenemos de recordar que está hundido. Pues, ¿qué se hace? Se carga una construcción rápida, un puente de hierro. ¿Por qué un puente de hierro? Pues porque un puente de hierro es fácil de construir y es relativamente rápido y barato. Es decir, aquí está el origen del puente de hierro. Eso es. Porque claro, necesitamos colocar ese puente en algún sitio, se coloca al final de esta calle y se aprovecha que ya queda un último callejón, se compran las casas, se derriban y se une la calle ya directamente con este nuevo puente. Y en esta calle son muy importantes también las chapas, o como las llamamos, las placas. Sí, eso es, porque nos quedan todavía unas placas un poco peculiares, que son negras, que podemos ver en algunos edificios como este, que las pagó José Rodríguez Paterna, pero entonces alcalde de la ciudad, para honrar al importante político Praxedes Mateo Sagasta, que da nombre a la calle. Estas placas, ahora que las podemos ver un poco ennegrecidas, tienen debajo el número 1883, año de ya la inauguración total de la arteria. Porque el puente de piedra aún le queda un poquito para inaugurarse el nuevo, porque este es el acceso ya a la ciudad, porque ya arriba tenemos la estación de tren, ya tenemos unida a la ciudad, hemos hecho una nueva arteria. Pues nos vamos ya, Bruno, hasta la última parada, hasta el puente de hierro, para despedir el reportaje de esta semana. Es. Vale, perfecto. Última parada ya, Bruno, puente de hierro, y a nuestra espalda la Casa de las Ciencias, que era el antiguo matadero. Eso es, pues bueno, pues la inauguración en 1883 de este puente y en 1884 del puente de piedra permitió mejorar considerablemente el acceso a la ciudad, marcado en gran parte por la calle Sagasta. Además, permitió que en esta zona del Ebro apareciesen diferentes industrias, garaje, bodegas y, como tú muy bien dices, el matadero, pues creando pues un polígono industrial que alimentó a la ciudad de Logroño, pues su producción podría ser enviada tranquilamente a la estación de tren que estaría en la calle Gran Vía y de ahí a todo el mundo. Muchas gracias, Bruno, de nuevo un placer y nos vemos la semana que viene. Pues así es.
No conocía yo todos esos detalles y curiosidades de la calle Sagasta. La próxima semana, el próximo martes, conoceremos un poquito más de la historia de alguna parte, edificio o personaje importante de nuestra ciudad, de Logroño. Y vamos con más asuntos porque Logroño Deporte ha organizado ya esos campus de mini héroes para la Semana Blanca y Semana Santa. Deporte para los más pequeños. Nuestra compañera Monse Catalán está precisamente con Rubén Antoñanzas para conocer todos los detalles de este campus de mini héroes, Monse. Hola Silvia, buenas tardes a todos. Pues estamos con Rubén Antoñanzas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Logroño, porque nos va a hablar del campus Mini Héroes. Bueno, una iniciativa, ¿verdad?, para intentar conciliar, ¿verdad?, la vida familiar, los padres trabajando y los niños, además, pasándoselo bien, ¿no? Exactamente, bueno, buenas tardes lo primero. Eso es lo que buscamos, ¿no? Sobre todo que los niños disfruten, que los niños y niñas tengan sobre todo ese contacto con el deporte, que vean que puede ser una alternativa de ocio fantástica, que adquieran esos hábitos saludables y sobre todo también lo que pretendemos es ayudar a las familias. Han sido momentos muy complicados con esta situación COVID, muchos días sueltos que se han tenido que coger padres, madres, para poder cuidar de los hijos, y estos periodos de vacaciones en ocasiones son muy complicados y bueno, pues ofertamos esa posibilidad de conciliar y ayudar a las familias. Bueno, estos periodos van a ser del 9 al 14 de marzo y del 11 al 13 de abril, la Semana Blanca y la Semana Santa, ¿verdad? Sí, vamos, ahora como tenemos un nuevo calendario escolar con esta semana blanca, es una experiencia nueva también para Logroño Deporte, porque sí que es una experiencia muy tradicional lo de mini héroes en el verano, pero viendo el éxito que hemos tenido siempre que lo hemos ofertado. De hecho, este verano tuvimos que ampliar las plazas porque había muchísima demanda. Probamos también en Navidad y también fue un éxito absoluto para las familias y ha sido muy valorado tanto por nuestros usuarios como por las familias. Pues bueno, pues echando ese granito de arena, ¿no?, todos apoyando a las familias, hemos decidido también, bueno, pues lanzarnos con esta Semana Santa y esta Semana Blanca. Bueno, este campus de mini héroes se va a celebrar en el Polideportivo de Las Gaunas, ¿no? Sí, el de verano lo tenemos en lo que son las piscinas de verano, pero todo lo que estamos hecho hasta ahora en Navidad lo hacemos en ese polideportivo, que es un polideportivo fantástico y además nos permite lo que buscamos siempre con este campus, ¿no?, que nuestros niños y nuestras niñas practiquen muchísimo deporte. Entonces van a tener lleno de actividades en ese polideportivo, porque vamos a dejar que utilicen todo el polideportivo, absolutamente todo el polideportivo va a estar a disposición de ellos para practicar pues un montón de deportes. Van a hacer tiro con arco, van a hacer atletismo, van a hacer, bueno, ya la verdad que ya ni me acuerdo la cantidad de deportes, que esgrima, que tenemos en nuestra sala de esgrima, van a hacer escalada porque disponemos de un rocódromo, como digo, un montón de deportes, por supuesto baloncesto, fútbol, todo lo que tenga que ver con eso, y además talleres, porque tenemos un amplio horario y van a divertirse desde el minuto 1. Bueno, actividades deportivas, también talleres, como has dicho, Rubén. ¿Está dirigido este campus de mini héroes a qué edades? Bueno, pues para niños y niñas de los 6 a los 12 años. Y bueno, no sé qué horario también tienen estos campus. Pues un horario muy amplio, desde las 8 de la mañana se pueden quedar, acogemos a los niños y a las niñas, y hasta las 3 de la tarde. Sí que recomendamos que siempre el horario de 9 a 2, porque bueno, tenemos muchísimos deportes que son de equipo, entonces bueno, pues para tener y que disfruten, pero como digo, bueno, pues toda la mañana van a estar cuidados, atendidos, pasándoselo bien, haciendo un montón de amigos y amigas, teniendo un montón de experiencias para luego contar en familia durante la cena. Y bueno, y sobre todo con estos tiempos COVID vamos a mantener todos los protocolos, vamos a mantener todas las seguridades para ellos, tenemos profesionales muy cualificados en ese sentido, tenemos una amplia experiencia. De hecho, el primer año, con todo el follón que suponía, nosotros apostamos por la conciliación, y en el 2019 ya en el verano apostamos por mantener los mini héroes. Es una experiencia que hemos desarrollado en todos los periodos vacacionales y permítame presumir de que no ha habido ningún tipo de incidencia, con lo cual en ese sentido esa experiencia se pone al servicio de las familias de Logroño. Respecto a estas medidas COVID, comentabas también el aforo, ¿no? El aforo que fue en Navidades fue de 40 niños, ¿no?, y niñas. Claro, en verano fue de 310. Ahora, ¿cuál va a ser el aforo? Mantenemos el Navidad, con los que son los 40 niños y niñas que puedan participar. En verano, claro, también es cierto que lo hacíamos en una instalación abierta. Aquí va a ser en la instalación cerrada, muy amplias, porque la mayoría de actividades se hacen dentro del frontón, que es gigantesco, pero bueno, vamos a mantener esos
esos números de 40 personas, que nos permite también garantizar con la presencia de monitores que se cumplan todos los protocolos, también de desinfección de materiales, porque bueno, requiere cualquier material que nuestros niños y niñas vayan a utilizar, se limpia, se desinfecta, y eso bueno, pues también genera el hecho de que ajustemos los números. Bueno, también precios asequibles, ¿verdad?, para estos campus que se pueden consultar en la página web. ¿Y cuándo se pueden inscribir todos estos niños? Bueno, pues para lo que es la actividad en marzo, ya a través de la web de Logroño Deporte, www.logroñodeporte.es, ya se pueden inscribir, tanto abonados como usuarios, y el día 1 de marzo sí que para lo que son las actividades de Semana Santa, los abonados a Logroño Deporte, y el día 3 de marzo los usuarios. Yo me va a permitir que anime a que se inscriban ya, porque sí que es cierto que la experiencia nos dice que todas las plazas se acaban llenando de forma rápida. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén, por atendernos para 7 Magazine. Muchísimas gracias a ustedes como siempre. Bueno, pues Silvia, ya has oído un montón de actividades y además los niños y niñas ya pueden inscribirse a estos campus de mini héroes. Bueno, pues gracias, Monse, gracias, Rubén. Ya están abiertos en todas esas inscripciones para el campus de Mini Héroes. Y quien está ya con nosotros es Diego Marraco, de Riosa Nostra. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Silvia. Una semana más para aprender, para conocer un poquito más de la mano de Diego. Vamos a conocer bastantes cosas este martes. El Barranco de las Vargas, el pueblo abandonado de Valdevigas y la fábrica de chocolates de Las Vargas. Pues sí, está todo en el Barranco de las Vargas. Pues esta semana nos vamos, pues como otras muchas, de excursión a conocer esos rincones de La Rioja pues más apartados, más desconocidos, y en este pues nos vamos al Barranco de las Vargas. Sitúanos un poquito, Diego. Pues el Barranco de las Vargas es un pequeño valle, un pequeño río, un pequeño arroyo que va al río Cidacos, en la parte alta del Cidacos, entre Munilla y Enciso. Bueno, pues nos situamos entre Munilla y Enciso para hablar de este Barranco de las Vargas. Ahí está, pues pueblo que ocupaba esa zona es Valdevigas. ¿Es un pueblo abandonado? Es un pueblo hoy en día abandonado, como otros muchos que hemos traído desconocidos. Sí. De hecho, en las fotos que irán pasando aparecerá un mapa en el cual yo he tenido que poner una chincheta porque no aparece ni en el mapa. Ni en el mapa. Ni en el mapa. Pero fue un pueblo relevante, ¿no? Porque había industria en esa zona. En esa zona sí, digamos en los pueblos de alrededor, Enciso y sobre todo Munilla llegó a tener 2000 habitantes y era un foco de industrialización enorme, muy grande, muy importante. Entonces mucha gente de esta pequeña aldea trabajaba en esas fábricas cercanas, pero la aldea en realidad fue muy chiquitina. Estamos hablando de una aldea pues pequeñita, de unos 15 casas, pues 15 casas no llegan a 100 habitantes, es una aldita muy chiquitina, a la cual además hoy en día tiene un especial, siempre solemos traer, más allá de todo, lugares a los que merece la pena que la gente vaya y conozca. Estamos hablando de un valle que no tiene comunicación, no tiene carretera. Solo se puede ir andando o a caballo, porque no se puede ir ni en bici. Entonces la experiencia de recorrer ese pequeño valle y tropezarte Valdevigas al fondo con esos tejados es como entrar, pues eso, casi en otra época, en otro mundo, y es toda una experiencia el llegar hasta el pueblo y luego ya, por supuesto, recorrerlo. O sea, solo llegar, ya como decimos, es una excursión que merece la pena. ¿Hasta dónde podríamos llegar con el coche, por ejemplo? Con el coche se puede llegar hasta Enciso. Hay 3 formas de llegar hasta Valdevigas. Desde la propia fábrica de Las Vargas, que se encuentra al final del barranco, casi en el río Cidacos, junto a la carretera que va desde Arnedo a Soria por el puerto de Oncala. Se puede ir desde Munilla o se puede ir desde Enciso. Además, como la semana pasada vino aquí nuestro presidente a hablar de los GR, lo que recorre ese valle desde Enciso hasta Munilla, pasando por Valdevigas, es uno de esos GRs de La Rioja, con lo cual el sendero está perfectamente marcado, pero solo se puede ir andando. El pueblecito, pues como veis en las fotos, aparece eso al fondo del valle, aparecen esos tejaditos, tienes que bajar hasta el fondo de ese barranco Fuentimor, que es uno de esos pequeños vallecitos que dan al barranco de Las Vargas, y ahí está apiñaditas ese grupito de casas, hoy en día prácticamente comidas y desaparecidas por la vegetación, ¿no? Sí, unas enredaderas que son muy curiosas porque es una zona tremendamente agreste y seca y desprovista de vegetación. Sin embargo, el pueblo se lo están comiendo las enredaderas, unas enredaderas tremendas que se están comiendo las casas. El pueblo llegó a tener ciertas comodidades. No es verdad que nunca llegó a tener carretera, pero tuvo luz eléctrica, lo cual era un avance enorme. No tuvo agua, ya hemos hablado otras veces de otros pueblos que el agua es un recurso casi de lujo en muchas zonas de España, el agua corriente.
pero tuvo escuela, por ejemplo, tenía una iglesia muy chiquitina dedicada a Santa Ana. El cura iba y venía, lo mismo que el médico, que subía desde Enciso. El herrero tenía, junto con las casas, la escuela tenía una casa del concejo. La casa del concejo es donde se reúnen los vecinos, y además debajo estaba la fragua. Tenía fragua, pero no tenía herrero, que esto es una cosa muy habitual en los pueblos. Un pueblo tiene el herrero, otro tiene el médico, el otro... En este caso el herrero venía desde Soria, venía desde el otro lado, un poquito más arriba del valle, que ya es Soria, que es del pueblo de La Vega. Pues venía el herrero una vez a la semana para herrar los caballos, para arreglar las cosas de metal, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ya desapareció, digamos, cuándo se fue ese último vecino de ese pueblo? Ese último vecino, pues mira, el pueblo se mantiene relativamente activo hasta los años 50. Los años 50 fueron una época terrible para la despoblación, y el último vecino se marchó en 1962, con un matrimonio, Ángeles Fernández y, si no recuerdo más, Francisco Blanco, que decidieron bajarse a Enciso. Pero era un pueblo animado, tenían unas fiestas tremendas, además deben ser muy famosas en la zona del valle, deben ser famosas. 2 días de fiesta en noviembre. Yo creo que eran famosas porque en noviembre no hay muchas fiestas. Eran por la Magdalena, y entonces había 2 días de fiesta. Venían los músicos de toda la zona, vendedores ambulantes, había baile, procesión. Entonces era una villa que en fiestas era muy animada. Había baile porque, como había luz, se podía hacer baile hasta por la noche. En la casa del concejo, aunque es muy chiquitina, hacían baile hasta por la noche. Y tiene una costumbre que también se mantiene en otros pueblos de La Rioja, de hacer una diana, una ronda, casa por casa, con los músicos, pidiendo, los mozos iban pidiendo de comer y de beber. Pues al final lo que pedían era moscatel, o lo que daban era moscatel, daban anís y daban rosquillas. Entonces se hacía una diana por la mañana, la cual iban casa por casa, pues eso, pidiendo comer y beber. Y estamos viendo unas fotos que, por cierto, son fotografías de Diego que son preciosas. Es que tienen esa parte de ese verde de la naturaleza entremezclado con las ruinas que quedan. Es un pueblo y una zona con muchísimo encanto. O sea, el pueblo, además, dentro de esa maleza, las casas mantienen su estructura, algunas de ellas bastante bien. De hecho, estarán viendo una foto de un horno de pan, que es una auténtica maravilla en los soltos de las casas, y hemos hablado alguna de los hornos de pan. Pues también Valdeviga es un pueblo que tiene una gran cantidad de hornos de pan, y merece la pena recorrerlo. Cada vez es más difícil porque la maleza cada vez hace más complicado ir por esas calles. Yo las conozco bien porque, bueno, tengo un especial cariño, porque fue el primer pueblo abandonado al que me llevó mi padre cuando era pequeño. Tendría yo 8 o 9 años, me llevó mi padre de excursión desde Munilla, entonces le tengo muchísimo cariño. He ido viendo también pues cómo ese pueblo va perdiendo las casas, cada vez es más difícil entrar en las calles, pero aún así es un lugar, bueno, para hacer eso, una excursión de día, pasear, disfrutar del campo y descubrir otros lugares. Pues desde luego que sí. Qué lujo tenemos en 7 Magazine, que descubrimos estos lugares de la mano de Rioja Nostra, de Diego en este caso, y bueno, este pueblo, Valdevigas, que seguro que muchos de ustedes no lo habían conocido. Decía Diego, es que ni se sitúa en el... Casi en algunos mapas no aparece. En el mapa, ¿no? Bueno, pues es una excursión bien bonita, es un lugar como nos decías. para conocer. Y luego, muy ligado a la despoblación de este lugar, tiene que ver la desaparición en los años 50 de otra de las cosas que veníamos a hablar, que es la fábrica de chocolates de Las Vargas. Mucha de la gente de este pueblo trabajaba en la fábrica de Las Vargas, que cerró en los años 50, y eso es una de esas cosas que hizo que el pueblo también pues, le dieran ese último golpe de gracia. Claro. Para acabar desapareciendo. Con el cierre, obviamente, de la fábrica, porque prácticamente muchos de esos pueblos, pues todos se dedicaban a trabajar, gran parte de ese pueblo la gente sobre todo se dedicaba pues, a plantar cereal, a tener ovejas, a tener rebaños de ovejas, sobre todo para abastecer a Enciso y a Munilla, que eran poblaciones muy grandes e industriales, con lo cual vendían allí los animales, y luego a trabajar en las diferentes fábricas que había en la zona. Una de las más importantes, famosísima, era la fábrica de chocolates de Las Vargas, famosísima a nivel europeo, con un montón de premios, con un montón de medallas en las exposiciones universales a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX. Estamos hablando de una fábrica que se funda a mediados del siglo XIX, en 1846, la funda Isidro Aguirre. Y bueno, durante varias generaciones la fábrica se mantuvo y tuvo momentos de enorme importancia, hasta el punto de que llegó a ser la proveedora oficial de la Casa Real. Era la proveedora oficial de chocolates de la Casa Real con Alfonso XII. Entonces estamos hablando de una fábrica tremendamente famosa, rica, incluso digamos que poderosa. Hubo diferentes vaivenes. En principios del siglo XX hay un cambio en el consumo de los españoles.
El chocolate era una bebida muy habitual y deja de ser tan habitual, entonces la fábrica se reinventa. Estaremos viendo pues, fotos de esas, primero de la fábrica, fotos antiguas de la fábrica, de cómo era, de esas diferentes cromos, estampas que empezaron a meter como publicidad en esas nuevas tabletas de chocolate para adaptarse también a los tiempos. Son de los años 10, de los años 20, entonces la fábrica también tuvo que irse poco a poco reinventando. ¿Cuándo es el momento de declive? Sobre todo después de la Guerra Civil. La Guerra Civil hizo muchísimo daño al abastecimiento de estas fábricas que tienen comunicaciones ya de por sí complicadas, entonces ya durante los años 40 prácticamente agoniza y desaparece a principios de los 50. También aparece el chocolate belga, el chocolate suizo, el chocolate con leche, que es una cosa que no era habitual, y entonces pues la fábrica no termina de remontar y desaparece. Y decías, esa bebida oficial, digamos, que era el chocolate, y pasó el café, ¿no? Al auge del café. El café, pues unas cosas que intentó hacer durante esos años 20 fue reinventarse. Tenía dos buenas almacenes en Barcelona y en Madrid, y vendía pues azúcar, café, té, Las Vargas, fíjate, para traer té o café aquí en mitad de la Sierra de La Rioja, pues vendía canela también, por ejemplo. La empresa, o sea, durante casi 100 años, o durante 100 años que tuvo de empresa, tuvo muchos vaivenes. Y más allá de lo que suponía una fábrica así, está muy en el imaginario colectivo de la zona de la comarca, porque había una tienda. Toda esa parte del Cidaco está llena de industrias, de hilados y batanes, sobre todo de textiles, entonces había mucha gente que iba y venía por allí, entonces tenía una tienda muy bien surtida y que era muy famosa, y unos jardines también famosísimos en los cuales había, sobre todo los industriales, los grandes burgueses, celebraban fiestas y se celebraban las bodas, en unos jardines muy famosos en los que se celebraban muchas de las bodas de gente de dinero de la parte alta del Valle de Cidacos. Estamos hablando de que Munilla contaba entonces con unos 2.000 habitantes, digamos. Sí. que la llegada de la luz eléctrica hizo también la posibilidad de industrializar toda esa zona. Esa zona ya era industrial. Un día hablaremos de Munilla, que además es mi pueblo, y no lo he traído todavía, un día hablaremos de Munilla, pero toda esa zona, por ejemplo, todas esas industrias estaban al lado del río, porque primeramente, a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX, utilizaban la fuerza del río, esos molinos de agua, para mover las industrias. Luego, con la creación de las electras, del molino Gil, por ejemplo, en las ruedas de Enciso, que hablamos un día, que es uno de esos pueblos que se quedaron bajo el pantano, pues se electrificó y entonces la zona se modernizó y esas industrias se modernizaron. Pero la industria de esa zona viene incluso de mucho más atrás. Bueno, y el peso que, como estamos diciendo, de esta fábrica de chocolates de Las Vargas, proveedor oficial de esa Casa Real. Y además, bueno, muy curioso, hoy en día sigue todavía, si buscas por todo colección y lugares de anticuarios, existen un montón de detalles, de reliquias, de cromos de fútbol de Las Vargas, por ejemplo, que metían para que la gente, los niños, en su día se compraran su tableta de chocolate y tuvieran su cromo estamos hablando de futbolistas de los años 20, por ejemplo, o de los años 30. Entonces ya no solo el chocolate, que era de una calidad muy, muy famosa y que se exportaba a muchos lugares, sino también esa innovación, esa publicidad, de una fábrica relativamente pequeña, bueno, que hoy en día el edificio sigue existiendo, que lo habréis visto en las fotos, sigue además siendo propiedad de la familia de los popularmente conocidos en Munilla como los Isidros, de ahí viene del fundador, siguen teniendo la propiedad de digamos, lo que son los edificios y la finca, o sea, sigue existiendo, pero esa modernidad, ese afán a lo largo de 100 años de reinventarse y seguir adelante y continuar con el negocio, una de tantas fábricas que otro día hablaremos más de Munilla y de las fábricas, por ejemplo, de zapatillas o de paños. Bueno, ya ha tocado el chocolate, desde luego una fábrica y una industria importante con Las Vargas. Vamos con más asuntos, con los asuntos de actualidad que repasamos cada semana. Diego, vamos creo que traes con una noticia buena y otra mala. Siempre, una noticia buena y otra mala. Además, últimamente hemos tenido muchas noticias relacionadas con el patrimonio. Buenas y malas, hemos escogido estas dos, pero esta semana además estábamos muy servidos. Empezamos por la mala. Venga. Pues la mala es que en principio no tendría por qué ser así, sale a concurso la explotación del espacio Lagares, se va a abrir al público, lo cual es una buena noticia. Lo malo es las condiciones en las que lo va a hacer.
Estamos hablando de que se pide a una persona que sea titulada universitaria, que sea con un nivel C1 de inglés, es decir, un nivel alto, muy alto de inglés, un nivel B2 de francés, es decir, titulado universitario y 3 idiomas, y a la que se le quiere pagar 14.000 euros, porque nos ha llegado la propuesta de trabajo, nos ha llegado a la asociación, 14.000 euros. No te voy a preguntar lo que cobras tú porque es una indiscreción, tampoco te voy a decir lo que cobro yo, pero sí te voy a decir lo que cobra un concejal del Ayuntamiento de Logroño, que cobra 46.000 euros. Que yo no digo si es mucho o es poco, yo lo que digo es que si ellos creen que con 14.000 euros un profesional del sector con 3 idiomas y una carrera universitaria tiene suficiente, no sé por qué ellos no. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Precariedad en el sector turístico, en la cultura de Logroño? Igual hay que apostar por tener un profesional en condiciones, que no se quiere ir a la primera de cambio y buscarse otro trabajo. Igual esta es una de las razones por las que pasas la orilla y los de la orilla de enfrente se los comen con patatas. Pues porque también allí a los profesionales se los cuida un poquito más. Ahí estaba esa cuestión que comentaba Diego sobre el espacio Lagares. Vamos con la positiva. Nos vamos a una finca. Vamos a terminar con una buena. Venga. Vamos a terminar con una buena, que es la reapertura de la finca de Ribavellosa, que es uno de los referentes del patrimonio natural en nuestra región, que por fin reabre sus puertas tras la pandemia. Estamos hablando pues, de una finca con más de 12 kilómetros de rutas de senderismo, con unas zonas de recreo espectaculares, con un centro de recepción de visitantes y además uno de los lugares punteros de la concienciación y la educación ambiental en nuestra región. Así que estamos de enhorabuena con la llegada casi de la primavera, la reapertura de la finca Ribavellosa, que es también otro de los lugares que ningún riojano puede dejar de visitar. Y qué bonito es, desde luego. Bueno, Diego, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias una semana a vosotros. Más. Un placer y hasta la próxima. Venga, te esperamos. Nos vamos a hacer una pequeñita pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hasta ahora.